Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar a profundidad el tema de nuestra portada de hoy, que trata básicamente del rol de la Procuradora de Estado. Nos preguntábamos en la portada, procuradora o cómplice. ¿Por qué? Porque la funcionaria, que es llamada a defender los intereses del Estado, convierte su despacho en una mesa de partes del gobierno y no formuló ninguna pregunta frente al interrogatorio fiscal a Pedro Castillo. Y esto es gravísimo frente a la sarta de denuncias, acusaciones, en donde además, por corrupción, donde además el presidente tiene que responder. Ya estamos conectados con Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción, a quien le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación, Mayra. Doctor Vargas, cuéntenos bajo su experiencia, ¿cuál es el rol y por qué es importante el rol que cumple un procurador público, un procurador del Estado? ¿A qué se dedica y cuáles son sus funciones? Bueno, el procurador del Estado es el abogado del Estado, ¿no? En los procesos y los litigios, es el que representa y actúa en defensa y en representación del Estado. ¿Y por qué es importante? Porque el procurador la intervención tiene como finalidad coadyuvar a la Fiscalía al esclarecimiento de los hechos en defensa de los intereses del Estado. ¿No? Tratándose de delitos contra la administración pública o delitos de corrupción, la intervención del procurador es importante a efectos de poder colaborar con la Fiscalía. ¿Cómo así? Porque la Procuraduría no solo puede y debe presentar medios de investigación o medios probatorios, sino que además puede, ¿no?, recabar informes de cualquier entidad pública. Entonces es importante la labor del procurador, ¿no?, porque lo que busca es eso, defender al Estado, víctima o agraviado, en la comisión de estos actos delictivos. Entonces, la participación del procurador, como en la mayoría de los casos podemos apreciar, es siempre muy activa, está presente en las diligencias, está ofreciendo medios de investigación, se preocupa, ¿no?, por salvaguardar los intereses del Estado. Es eso, es el defensor del Estado, no es el defensor de los funcionarios ni el defensor del titular del pliego. Su participación, ¿no es cierto?, está por encima de las personas que puedan ejercer un determinado cargo. En ese sentido, doctor Vargas, nosotros en Perú 21, como lo dije al inicio de esa entrevista, hemos informado sobre el rol que ha cumplido ayer la Procuradora del Estado, donde ha mantenido silencio, no ha formulado preguntas al presidente, mejor dicho, no ha formulado preguntas sobre los casos en cuestión de corrupción. Y esto parece que diera una mala señal, ¿no? Durante ese interrogatorio fiscal, esta conducta es usual, se da así, se guarda silencio. Bueno, cuando el procurador considera de que la declaración del investigado, en este caso, porque acá está el presidente siendo investigado, ha satisfecho las imputaciones, ha explicado y ha señalado debía adecuadamente levantado los cargos, podría dejar constancia de eso. Pero por lo general y en la mayoría de los casos los procuradores pues intervienen. Ahora, para intervenir en una investigación en cualquier investigación, es obvio que la procuradora debe haberse personado en la investigación, tiene que haber revisado los actuados, los antecedentes, los medios de investigación que la Fiscalía ha sustentado precisamente para disponer el inicio de esta investigación y que han sido sustentados también cuando la Fiscalía se ha presentado ante el juez supremo a efectos de defender, ¿no?, la vigencia de esta disposición, resolución que ha sido favorable a la Fiscalía. Ahora, habría que ver si la Procuradora ha intervenido en esta audiencia y cuál ha sido y cuál es la posición de la Procuraduría respecto, pues, de esta investigación que se ha iniciado con el presidente.
Y eso resulta preocupante, pues yo coincido con ustedes en cuanto a la preocupación. Claro, llama la atención, ¿no? Y la otra pregunta que yo también le quería hacer es, ¿por qué el gobierno o este gobierno de turno, que ya está bastante cuestionado, tendría la intención de tomar una procuraduría, si lo decimos con estas palabras, ¿no? Tiene un carácter de poder, si no tiene la procuraduría como tal, no tiene un carácter de poder absoluto, ojo, eso lo tiene el Ministerio Público. El Ministerio Ujú. Público es independiente, pero quizá podría tomarse, por ejemplo, esta conducta como una obstrucción. ¿Cuál es finalmente la función de la Procuraduría o librar de la reparación civil en este caso? ¿Cómo sería la figura? ¿Cómo lo ve usted? Mire, ahí esto lo que trae a colación es el cese totalmente ilícito por parte del anterior procurador. Como reconoce, el actual primer ministro, cuando era ministro de Justicia, cesó, ¿no es cierto?, al anterior procurador. ¿Y por qué lo cesó? A ver, hay dos razones. Una razón formal que no coincide con el ordenamiento legal es por pérdida de confianza. Ya ha quedado claramente establecido que los procuradores no pueden ser cesados porque el ministro o el titular del pliego pierde la confianza en ellos. No es así. Pero además resulta que fue cesado después que el procurador presentó esta denuncia ante la fiscalía para que se investigue precisamente esas actividades del presidente fuera del Palacio de Gobierno, estas actividades en el local de Zarratea. Entonces queda claro, pues, ¿no? ¿Por qué y cuál fue el interés, el verdadero interés de parte del actual primer ministro, igualmente del presidente de la República, de cesar al anterior procurador? ¿Por qué? Porque era un procurador que estaba cumpliendo con sus funciones, resultaba, pues, un procurador independiente. Y claro, yo no, la verdad, no tengo mayores datos respecto de la actual procuradora que está a cargo de la Procuraduría de la República, pero sí, lo que tenemos son estos antecedentes respecto, ¿no es cierto?, a la conducta del gobierno, del actual primer ministro y del presidente de la República. Obviamente que lo que buscaban era deshacerse de una persona que les resultaba incómodo. Yo no sé si es que la actual procuradora le resultará cómoda o incómoda, Ujú. pero, a ver, ella tiene una serie de funciones y obligaciones que cumplir. Y nuevamente, su responsabilidad es defender al Estado, no defender a los funcionarios públicos. Y una Procuraduría del Estado, finalmente, ¿qué tipo de sanciones da? ¿O qué mecanismos puede manejar? Le mencionaba la reparación civil, ¿no? Em, También, si tiene otro tipo de sanciones, Bueno, la ¿cuáles serían Procuraduría más o puede menos? formular. Claro, Dígame, la dígame, lo escucho. Procuraduría, para empezar, puede formular denuncias, ¿no es Ujú, cierto? Puede denunciar a funcionarios públicos en actividad, a exfuncionarios públicos, a particulares. Puede interponer las denuncias, como lo hizo, por ejemplo, el anterior procurador, cuando considere de que hay hechos ilícitos que deben ser debidamente esclarecidos. Participa activamente en las investigaciones fiscales. Tan es así de que está autorizado para incluso intervenir en las declaraciones de los imputados y en todas las demás diligencias propias de la investigación. Actúa ofreciendo medios de investigación, participando en los medios de investigación, procurando el esclarecimiento de los hechos y defendiendo los intereses del Estado. Claro, en el curso del proceso también puede pedir que se traben embargos y es el que es el titular de la pretensión resarcitoria, esto es el que solicita el monto de la reparación civil, además de las demás consecuencias accesorias. Pero su intervención es, como ve usted, es importante, ¿no? ujú. Supongamos, voy a poner en el hipotético caso, en la suposición, vamos a decirlo así, que el presidente tiene de lado la Procuraduría Pública, la Procuraduría del Estado. Tiene de su lado a esta funcionaria. ¿Para qué le serviría tener a la Procuraduría de su lado si tenemos, por otro lado, al Ministerio Público, que es independiente, y al Poder Judicial, que acaba de avalar la decisión del Ministerio Público?
Bueno, es cierto, hay que tener en cuenta la diferencia de funciones entre la Procuraduría y estos órganos constitucionales, ¿no? La Procuraduría no es un órgano constitucional, a diferencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, son órganos Ujú, constitucionales autónomos a los que se les encarga funciones específicas. El Ministerio Público es el titular de la acción penal, es el que dirige la ujú. investigación, ¿no es cierto? Y actúa con plena independencia y ha demostrado a lo largo, sobre todo, de estos últimos años, que sí viene actuando de manera independiente, al igual que el Poder Judicial, el Poder del Estado, un órgano constitucionalmente autónomo. Están ellos premunidos, además de una serie de facultades y poderes constitucionales. Lo que no sucede con la Procuraduría, que es una parte del proceso. ¿Es una parte importante? Sí, claro que sí, porque el procurador nuevamente es el que va a defender los intereses del Estado. La fiscalía lo que va a propender en el curso de la investigación es al esclarecimiento de los hechos, a llegar a la verdad. Y si es que considera de que hay suficientes elementos probatorios de la comisión del delito y la responsabilidad del imputado, pues formulará acusación, solicitará pena, y esto será resuelto por el Poder Judicial. Entonces, claro, aquí quien está garantizando el avance de estas investigaciones es finalmente la idoneidad por parte del fiscal de la Nación, por parte de los jueces que están interviniendo, jueces supremos y jueces de primera instancia que están interviniendo, y también por el fiscal de la Nación y los fiscales provinciales, además que no hay que olvidarnos de ellos, los fiscales anticorrupción y de lavado de activos que están interviniendo activamente y que han avanzado notablemente en el esclarecimiento de estos hechos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV, despejándonos estas dudas. Es importante también desglosar, ¿no? Y aislar el rol que tiene cada una de las instituciones y sobre todo la Procuraduría, que como usted lo ha dicho, tiene el deber de cautelar los intereses del Estado, más no de los funcionarios públicos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Mayra. Bien, era entonces el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, que estaba con nosotros aquí en Perú 21 TV. Nosotros vamos a regresar más adelante con más noticias.